Este fue el diálogo sobre la divinidad de Cristo. Entonces ahí pudimos ver contextos bíblicos, la respuesta a esta objeción sobre la divinidad de Cristo. Muy bien, pues vamos a ver ahora. Quiero compartirles este tema que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver también con eso, bueno, digamos como retomando el tema que veíamos anteriormente, que se llama valor del Antiguo Testamento o Antiguo y Nuevo Testamento, diferencias fundamentales, donde veíamos precisamente cuál es el valor de cada uno de las dos partes que componen la Sagrada Escritura. Vamos a ver precisamente el día de hoy el tema que se llama los 10 mandamientos. Bueno, entonces vamos a hablar sobre esto, sobre los 10 mandamientos. Y bueno, yo la primera vez que me dieron este tema dentro del contexto de un curso de apologética, pues yo pensé que iba a ser como una clase de catecismo, ¿no? Donde vamos a ver cuáles son los 10 mandamientos y algo así similar. Aquí damos por hecho pues que ya no sabemos cuáles son los 10 mandamientos, pero lo vamos a ver desde el punto de vista apologético, es decir, viendo la diferencia entre lo que presentan los hermanos separados de manera general y lo que enseña la Iglesia Católica. Vamos a ver algunos cambios, pero fíjense, de inicio quisiera comentarles lo siguiente. Empiezo con una anécdota. Siempre que doy ese tema me gusta recordar una anécdota donde a mí me interesó y también de hecho bueno, me llamó mucho la atención cómo es que muchos hermanos toman este tema y cómo lo están presentando. Cuando vino el Papa Juan Pablo II todavía, San Juan Pablo II, a la Basílica de Guadalupe, ya hace muchos años, me tocó ir pues a estar en la Santa Misa, en general el evento que se organizó en la Ciudad de México. Y bueno, cuando salimos del evento, de la Santa Misa, salimos y pues hay un mar de gente que se estaba reuniendo, ¿no? Bueno, que estaba ya dispersando, ya todos regresando a sus lugares de origen. A la salida, pues ahí cerca de la Basílica de Guadalupe, habían unos jóvenes que donde pasamos nosotros, íbamos en grupo nosotros, había unos jóvenes que estaban repartiendo unos folletos. Y lo que a mí me llamó muchísimo la atención es que, bueno, los reparten, les platico la historia completa, los reparten, cada quien tomó un folleto y yo más o menos vi que era algo de la fe, yo así lo vi, era algo de la fe. Lo que hago es guardarlo en mi mochila y así creo que todos lo hicimos igual. Ya cuando subimos al transporte, ya con más calma, saco el folleto para revisar qué es lo que estaban dando. Yo lo primero que pensé fue que estaban dando alguna promoción de algún movimiento, alguna información, pero obviamente de parte de la iglesia. Y pues la sorpresa que me llevo es que lo que estaban repartiendo estos jóvenes era propaganda protestante, no era católica, específicamente era de un grupo llamado Adventistas del Séptimo Día. Y lo que dicen los Adventistas del Séptimo Día, ellos dicen lo siguiente, fíjense, dicen, hacen esta pregunta, a ver, ¿la Iglesia Católica cambió los mandamientos de la Biblia? Esa es la primera pregunta. Y fíjense lo que había en el folleto. Después de explicar sobre el día sábado, que ya hablamos, vimos un diálogo también en este mismo curso, hablaban del día sábado en ese folleto, hablaban de otras cosas, pero básicamente el folleto hablaba sobre los 10 mandamientos. Y al abrirlo a la mitad, se veían dos tablas. La primera tabla era la lista de los 10 mandamientos que encontramos en la Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 20. Y del otro lado, en la parte derecha, estaba la lista de los 10 mandamientos que encontramos en un catecismo de la Iglesia Católica. Entonces,
uno agarraba el folleto y empezaba a hacer la diferencia, ¿no? Porque uno decían, pues, bueno, de hecho, era la invitación que hacía este folleto a que comparáramos. Y entonces la pregunta era esta, más que pregunta era una afirmación. La Iglesia Católica cambió los mandamientos de la Biblia y entonces hacían ver estas diferencias. Y por eso viene esta segunda pregunta que ahí podemos ver, ¿por qué son diferentes los 10 mandamientos que encontramos en la Biblia, específicamente en el libro del Éxodo, y los que tiene el catecismo de la Iglesia Católica? Yo no sé si esto ustedes ya se habían dado cuenta o eran conscientes de que no son los mismos. Para mí, la verdad es que yo cuando empezaba muy pequeño en los asuntos de la fe y me hablan de que eran diferentes, la verdad es que sí me hizo un poco de ruido porque decía, ¿cómo es posible que no coincidan nuestros 10 mandamientos con los de la Biblia? ¿Qué pasó? ¿Por qué estos cambios? Entonces, para ir aclarando esto, nosotros vamos a hacer lo mismo que hicieron los adventistas del séptimo día, pero obviamente de la manera correcta. Ellos son muy mal intencionados al haber hecho este folleto y mostrar, y bueno, ellos querían como poner en evidencia a que la Iglesia Católica estaba actuando de mala fe, pero no, bueno, solamente nos dieron como que una pequeña parte y eso ya eso no es ser sincero, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer lo mismo, vamos a comparar las dos listas que tenemos de los 10 mandamientos que están en el catecismo de la Iglesia Católica y los 10 mandamientos que tenemos en la Biblia, pero lo vamos a hacer de la manera correcta. Pero antes de eso, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente para llegar a ver los 10 mandamientos precisamente de cómo están enlistados. Primero que tenemos que tener en cuenta esto. Primero hay que recordar que el Antiguo Testamento es una alianza exclusiva entre Dios y el pueblo de Israel. Ya lo vimos en el tema anterior cuando hablábamos del Antiguo Testamento. Hay que recordar que el Antiguo Testamento es una ley exclusiva. Cuando hablamos de algo exclusivo, se refiere a un pueblo nada más, no con toda la humanidad. Dios no hizo una alianza con la humanidad entera, no. Dios hizo una alianza con un pueblo específico. Fue el pueblo de Israel. Así es que, para empezar, cuando hablamos del Antiguo Testamento, porque los 10 mandamientos que se encuentran en la Biblia están ¿de qué lado? Antiguo y Nuevo Testamento. Están en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí ya nos está haciendo, ya está como que la primera pista. El Antiguo Testamento fue para el pueblo de Israel. Y los 10 mandamientos, también hay una instrucción anterior a esto, que esto no está aquí en la diapositiva, en el texto, pero hay una instrucción anterior. Hay que recordar que estos 10 mandamientos que encontramos en el libro del Éxodo, yo espero que tengan a la mano su Biblia. Ahorita la vamos a ir usando precisamente para buscar los 10 mandamientos. Pero esos 10 mandamientos son un resumen nada más. Recordemos esto. Un resumen es como algo representativo de toda una alianza que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Son representativos en el sentido de que había muchísimas más leyes. Había más de 600 leyes que tenía la ley de Moisés. Había leyes para todo tipo de cosas, la celebración de las fiestas, para la purificación, para lo que había que comer y no comer, cómo había que celebrarse la Pascua. Se tenían muchísimas leyes, les digo, más de 600 leyes, no eran 10 nada más. Digamos que eran como las representativas, estas 10, pero realmente la ley de Moisés no eran 10 mandamientos, era una ley muy, muy extensa. Entonces, hay que recordar que esta ley está representada en 10 mandamientos y esta ley fue una ley que Dios estableció para un pueblo en específico, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Entonces, ahí viene el primer punto. El segundo punto es que Dios prometió en el mismo Antiguo Testamento una nueva alianza.
como ahí están los textos bíblicos, ¿no? En el Antiguo Testamento, Dios mismo dice, yo voy a hacer una nueva alianza. A ver, entonces ahí está otra pista muy, muy interesante. Si hay 10 mandamientos en el Antiguo Testamento que representan la ley que Dios hizo con el pueblo de Israel, y después dice Dios, esta ley no es definitiva, vendrá otra ley, vendrá una nueva alianza, como dice Jeremías 31 del 31 al 34. Entonces, quiere decir que va a haber una segunda ley, no es la definitiva la del Antiguo Testamento. Ahora, recordemos que en la misma transfiguración, también lo dice el mismo Jesús, en muchas partes del Nuevo Testamento y sobre todo del Evangelio, se nos dice que Jesús es el único maestro a quien hay que seguir. En la transfiguración se aparece Moisés y Elías representando a la ley del Antiguo Testamento y a los profetas, la ley y los profetas, y está Jesús. Y la voz que viene del Padre, que viene del cielo, dice, síganlo, escúchenlo a él. Jesús es el único maestro a quien tenemos que escuchar. Incluso estaba Moisés, incluso estaba Elías, pero a quien hay que seguir es a Jesús. La ley de Cristo es lo que interesa. Ahora, el Nuevo Testamento es una ley más perfecta en el sentido de que es más interior. El Antiguo Testamento está enfocado mucho en cosas exteriores. Ahorita ya veremos algunos ejemplos muy concretos, pero el Nuevo Testamento es una ley más perfecta en el sentido de que es más interior. A Jesús le interesa la conversión interior del corazón, no lo que uno coma, no lo que uno tenga, no lo que uno aparente, no lo que tenga el cuerpo como una enfermedad o el alimento que consumas. No, a Jesús le importa la pureza del corazón. Por eso es que el Nuevo Testamento es una ley más perfecta. Y también recordemos que el Antiguo Testamento es una sombra. El Nuevo Testamento va a ser la realidad. Y ya hemos hablado mucho sobre este aspecto, ¿no? Algunas figuras que se encuentran en el Antiguo Testamento van a tener su plenitud o las vamos a entender plenamente en el Nuevo Testamento. Entonces ya también vimos muchos ejemplos como el maná, como la serpiente de bronce, como el agua del diluvio, vamos a encontrar como Isaac, por ejemplo, el Cordero, vamos a encontrar muchos ejemplos. Entonces vamos entendiendo esto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento, esos 10 mandamientos forman parte de la ley del Antiguo Testamento. Ahora, los 10 mandamientos son una expresión del Antiguo Testamento. Esto hay que recordarlo, ya lo mencionaba hace un momento. Son una expresión, no es la ley completa, solamente están expresando lo que contenía la ley del Antiguo Testamento. Y vamos a ver algunas diferencias concretas sobre el tema de Dios. Esto es como un repaso de lo que ya vimos, ¿no? Ahorita vamos a entrar de lleno a ver ya las diferencias concretas de los 10 mandamientos, pero hay que tener este contexto, recordarlo, porque nos va a servir para entender por qué estos cambios. Entonces, primero, sobre el tema de Dios. El Antiguo Testamento nos presenta a un solo Dios y nada más. Un solo Dios, una sola persona. Dice Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Dios le dice, yo soy. Se presenta como Él solo, Yahvé, el Dios verdadero. El Nuevo Testamento nos va a presentar a un solo Dios, pero en 3 personas distintas, ¿no? Como ahora lo conocemos, como la Santísima Trinidad. Entonces ahí está la superación que encontramos en el Nuevo Testamento sobre el tema de Dios. Lo mismo pasa con la relación al prójimo. En el Antiguo Testamento, no matar se refería a quitarle la vida a una persona. En el Nuevo Testamento, Jesús va más allá, va al interior del corazón del hombre y dice, si tú te enojas con tu hermano, si tú lo insultas, si lo desprecias, ya estás cometiendo un delito. Vean, un cambio tremendo. Antiguo Testamento, yo me podía enojar con alguien, pero no le quité la vida, no cometí ningún pecado.
porque pues solamente me enojé con él, pero mira, sigue viviendo, ¿no? Nos peleamos, pero no le llegué a quitar la vida. Nuevo Testamento, Jesús es una ley más perfecta, viene a dar una ley perfecta, porque dice, si tú te enojas, ya eso es grave. En ese sentido, el Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento. Por eso es que a veces nosotros, cuando, no sé si han visto que nos presentan una guía para confesarnos, y hay algunas guías, ¿no? Y como la guía serían los 10 mandamientos, para ver en qué mandamiento hemos fallado. Hay que recordar que hay que ver los mandamientos de acuerdo a la luz del Nuevo Testamento, porque a veces decimos, bueno, llego al quinto mandamiento, no matarás. Digo, pues no, yo no soy ningún asesino, yo no he matado a nadie, entonces me lo salto, ¿no? El que sigue y el que sigue. No, a ver, vamos a ver qué entiende Jesús por no matarás. Enojarte con tu hermano, hablar mal de alguien, insultarlo, tratarlo mal, despreciarlo, también un chisme, algo que se pueda, por ejemplo, ese entraría con el de no levantarás falso testimonio, pero vean, va más allá que de la parte física, la relación con el prójimo. Por eso dice en Mateo 5, se oyeron que se dijo, no matarás, ahora yo les digo, el que se enoje contra su hermano, el que lo trate de tonto, dice, debería ir a rendir cuenta a los tribunales. Fíjense esta rigidez de Jesús, ¿no? Pero lo que le interesa a Jesús es la conversión verdadera de corazón. Y decíamos en el tema anterior, esta es la pedagogía de Dios, así es como Dios ha querido irse manifestando al hombre. Con relación a la mujer, se veía en el Antiguo Testamento como una propiedad del hombre. En el Nuevo Testamento, San Pablo dice, ya no hay diferencia entre judío ni griego, entre esclavo o libre, entre hombre o mujer. Todos somos una sola cosa en Cristo. Misma dignidad, tenemos el mismo origen, ni uno más que el otro. Los dos, hombre y mujer, tenemos misma dignidad. Pero en el Antiguo Testamento, la mujer se consideraba como algo propio del hombre, como si fuera una cosa, una propiedad a quien tenía derecho, ¿no? Es decidir, es decir, no misma dignidad era el hombre y la mujer propiedad del hombre. Así se veía. Nuevo Testamento hay un cambio. Y esto lo vamos a retomar ahorita en la lista de los 10 mandamientos. Con relación al adulterio lo mismo, ¿no? Antiguo Testamento se refería a una relación con una mujer casada, así tal cual, ¿no? Como lo dice Éxodo 20:14. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice, si tú tienes un mal pensamiento con una persona, ya cometiste adulterio. Vean, solo con el pensamiento, una ley más perfecta. Y en estos cuatro aspectos los vamos a ver reflejados también en los 10 mandamientos. Así es que, ¿cuáles son los cambios? Sí hubo cambios, ¿no? Cambios que hizo la Iglesia Católica. Y también esto es importante recordar, hay que recordar y también aclarar que los 10 mandamientos o por qué la Iglesia Católica hizo estos cambios, ¿no? Primero, porque la Iglesia Católica tiene la autoridad que Cristo dio a sus apóstoles, este poder de atar y desatar, declarar lo que está permitido y lo que no está permitido, ese poder lo tiene la Iglesia Católica. Entonces, basándose en la ley de Cristo, en el Nuevo Testamento, la Iglesia Católica reformula estos 10 mandamientos. Pero también es importante aclarar que aunque hay estos cambios, todavía los 10 mandamientos que tenemos no expresan completamente el espíritu cristiano y también, de hecho, reflejan un poquito de la mentalidad del Antiguo Testamento. Por ejemplo, todavía siguen expresándose en forma negativa algunos mandamientos, como el no matarás, no cometerás adulterio, incluso hasta podríamos decir en forma o con una mentalidad machista, no desearás la mujer de tu prójimo. Todavía incluso en algunos catecismos así se presenta, ¿no? Como la mujer de tu prójimo. Así es que por esta razón sería bueno
una propuesta, decía Padre Matuli, había que reformular cómo se presentan los 10 mandamientos en positivo, ¿no? Más que en negativo. Y pues bueno, de todas maneras, el verdadero cristiano sabe muy bien que en lugar de limitarse a cumplir los 10 mandamientos, pues más bien sería tratar de esforzarse, hacer el esfuerzo por vivir el espíritu, por ejemplo, de las bienaventuranzas, que representa como los ideales del evangelio, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo como que un panorama más amplio de esto. Entonces, aclaro, los 10 mandamientos, sí, hubo cambios que la iglesia realizó porque se basó esta formulación de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, porque algunas cosas, como el día sábado, ya lo veremos, no aplicaba ya para la iglesia, para los cristianos, ¿no? Porque esa fue una ley muy específica del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué cambios vamos a encontrar? El primer cambio es que suprimió el segundo mandamiento que se refiere a las imágenes, porque en el Nuevo Testamento no hay ninguna parte, vean, si cuando se habla sobre el tema de las imágenes, casi siempre los hermanos separados se refieren al Antiguo Testamento. Está Éxodo 20, versículo 4, está el Deuteronomio, está el libro de los Salmos, hay algunos textos bíblicos, pero todos del Antiguo Testamento, donde se insiste en que no se tendría que tener imágenes. Ya aclaramos este aspecto, ¿no? Más bien lo que se prohíbe son los ídolos, no las imágenes, y son dos cosas diferentes. Pero en el Nuevo Testamento ya no se encuentra esta prohibición, porque el pueblo ya había entendido esto. Ya no era necesario hablar de eso. De hecho, cuando Jesús habla de esto, de los 10 mandamientos, dice, tú conoces los mandamientos, dice, no robarás, no matarás y honra a tu padre y a tu madre. Menciona 2 o 3 mandamientos por ahí. Si hubiera sido tan importante el mandamiento de las imágenes, ahí Jesús lo hubiera mencionado. De hecho, a Jesús le llevan una moneda y dice, ¿de quién es esta imagen? Y del César, dice, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No dice Jesús, no, esta imagen está mal, ¿no? Era una imagen que estaba en una moneda. Entonces, no se encuentra en el Nuevo Testamento. También cambió el cuarto mandamiento, que se trata de la ley del sábado, por el domingo, para recordar la resurrección del Señor. Y este mandamiento pasa a ser el tercer mandamiento. Ahorita vamos a poner la lista. Completó el séptimo mandamiento sobre el sexo con los aportes del Nuevo Testamento. Recuerden, una ley más interior, más del deseo, más que de la parte corporal, ¿no? Y pasa a ser el sexto mandamiento. Lo mismo hizo con el noveno mandamiento y el 10º mandamiento lo dividió en 2. Miren, ahorita vamos a la lista, concretamente para que veamos cómo quedó. A ver, miren, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que abran su Biblia y busquen Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Y vamos a leer primero los 10 mandamientos que hay en la Biblia. Y ahí, ahora sí vamos a hacer esto que les decía, que los adventistas no lo hicieron, pero de una manera incorrecta, ¿no? Y ya aclaramos también los puntos anteriores. Entonces, Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17, yo espero que tengan su Biblia a la mano. Y también les quiero recordar lo siguiente. En la Biblia tenemos nosotros que ir identificando dónde está cada mandamiento. Son 10, sí, ciertamente son 10, pero realmente no están numerados, así como incluso los versículos. Ustedes ahorita se van a dar cuenta, los versículos no están así como versículo 1, primer mandamiento, versículo 2, segundo mandamiento, no están así. Uno tiene que ir, en algunos tiene que ir buscando hasta ya detectar, identificar los 10, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Primero, vamos a ver entonces, el primer mandamiento se encuentra no en el versículo 1, sino se encuentra hasta el versículo 3, porque dice,
desde el libro del Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 20. Perdón, yo estaba buscando aquí otro libro, con razón no me checaba, pero ya está. Aquí, Éxodo, capítulo 20. Aquí vamos a ver, no se encuentra desde el versículo 1. Vamos a ver, porque el 1 dice, Dios pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Ese no es un mandamiento todavía. Eso les decía que habría que identificar. El primer mandamiento va a estar hasta el número 3, versículo 3, donde dice, no tengas dioses fuera de mí. El segundo mandamiento lo vamos a encontrar en el versículo 4, precisamente. El segundo mandamiento dice, no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Versículo 5 también continúa, ¿no? Yo soy un Dios celoso, castigo la culpa de los padres en los hijos, etcétera, etcétera. El tercer mandamiento es el que dice, no jurarás o no jurar en nombre de Dios. Y lo vamos a encontrar, fíjense, hasta el versículo 7. El 4 abarca 4, 5, 6, 3 versículos, ¿no? Versículo 7, no jurar en nombre de Dios. Ahí está. Versículo 7. Tercer mandamiento. Número 4, cuarto mandamiento es acuérdate del día sábado. Y ahí viene del versículo 8 hasta el versículo 11, donde dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, etcétera, etcétera. Y así va a ser hasta el versículo 11. El quinto mandamiento que encontramos en la Biblia es honrarás o honrar a tu padre y a tu madre. Lo encontramos en Éxodo 20, versículo 12. Después, Éxodo 20, 13, encontramos el sexto mandamiento que es no matar. El séptimo mandamiento lo encontramos en Éxodo 20, 14, que dice no cometerás adulterio. El octavo mandamiento es no robar. No robar lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 15. Luego, en el noveno mandamiento es no levantarás o no levantar falso testimonio ni mentir. Ese mandamiento lo vamos a encontrar en el versículo 16. Luego, el décimo mandamiento, que es no desear pertenencias de tu prójimo, tanto la mujer como sus cosas, está en el versículo 17. Pero fíjense cómo dice aquí en la Biblia, el versículo 17, si lo tienen en su Biblia, pueden seguirme. Dice, en mi Biblia, dice, la Biblia que tengo es la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alfonso Shekel. Bueno, me gusta mucho esta traducción de la Biblia. Bueno, el versículo 17 dice así, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Vean, no codiciarás lo que le corresponde a tu prójimo. Y ahí dice, y sigue este mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su toro, ni su asno, ni nada que sea de él. Vean, la mujer está en la lista de cosas que le pertenecen al hombre. Por eso está así el versículo 17. Y ahorita vamos a ver entonces, de acuerdo ese es el mandamiento 10, ¿no? No desear lo que le pertenece. Como una pertenencia, tanto sus cosas, habla de casa, de animales y también habla de la mujer. No desearás lo que le pertenece a tu prójimo y ese va a ser el mandamiento número 10. A ver, ahora vamos a hacer una prueba de catecismo, ¿no? Vamos a ver si se acuerdan de los 10 mandamientos. Yo sé que sí lo saben muy bien, ¿no? Los 10 mandamientos que tenemos en la Iglesia Católica, que nos los han enseñado, y que, pues, supongo que todos nos lo sabemos. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento de la Biblia, perdón, de la Iglesia, que encontramos en la Iglesia Católica, y vean, ahí dice Nuevo Testamento, para recordar que están basados en el Nuevo Testamento. Recuerden esto.
El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Está, si digo, con otras palabras, puede que ustedes se lo sepan, ¿no? Obviamente no va a cambiar la idea, pero puede que ustedes se lo sepan de otra manera. Y aparte aquí por el espacio, pues lo tuvimos que reducir para que entrara muy bien ahí, bueno, resumido el mandamiento. El segundo mandamiento, a ver, ¿cuál es el segundo mandamiento? Hagan memoria. Si dijeron que no jurar el nombre de Dios, en vano están en lo correcto. Y vean, ahí está el texto bíblico. Luego el tercer mandamiento, santificar las fiestas. Ahí está. Cuarto mandamiento, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Recuerda, si dijeron honrarás o honrar a tu padre y a tu madre, están en lo correcto. El quinto mandamiento, ¿cuál será? El quinto mandamiento es no matar. Sexto mandamiento, no cometer adulterio ni acciones impuras. Recuerden, a veces estos mandamientos están expresados de otra manera, pero la idea no cambia, ¿no? Dependiendo el catecismo, ¿no? Aunque también tenemos el catecismo oficial de la Iglesia Católica, ahí podemos ver, digamos, la parte oficial de estos 10 mandamientos. El séptimo mandamiento, no robar. Octavo mandamiento, no levantarás falso testimonio ni mentirás. Noveno mandamiento, recuerdan, ¿cuál es el noveno mandamiento? No desearás la mujer de tu prójimo. Décimo mandamiento, no codiciarás las cosas ajenas. Ahí ya vamos viendo las diferencias, ¿no? Entonces, fíjense, esto es lo que hicieron los adventistas. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia y por qué? Eso es lo importante. Primero vamos a ver las diferencias y vamos a ir viendo por qué estas diferencias. El primer mandamiento de no tengas otros dioses fuera de mí, realmente, digamos, se formuló de esta manera. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí si nosotros amamos algo o tenemos algo o a alguien que nos quita la verdadera atención que se debe dar a Dios, aquí incluyen un montón de cosas, ¿no? A veces nosotros tenemos ídolos personales que son cosas que nos alejan de Dios. Bueno, si algo nos aleja de Dios, eso es un ídolo. Entonces tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y simplemente sigue siendo el primer mandamiento. El segundo mandamiento se suprimió. El segundo mandamiento de no te hagas estatua ni imagen alguna, en el Nuevo Testamento ya no existe. Era algo específicamente para el pueblo de Israel, porque no sabía la diferencia, pensaba que cualquier cosa era Dios. En el Nuevo Testamento ya el pueblo ha madurado y ya no es necesario ese mandamiento sobre los ídolos en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces se elimina el tercer mandamiento, que es no jurarás el nombre de Dios en vano, pasa a ser el segundo mandamiento, fíjense, porque si se suprime el segundo, entonces el tercero pasa a ser el segundo, ¿sí? ¿Vamos bien? Ahora, el cuarto mandamiento, ahí está la flecha en rojo porque es un cambio precisamente. ¿En qué cambia esto? En lugar de que ahora se guarde el sábado, ahora es algo más amplio. Santificar las fiestas, días sagrados, especialmente el domingo, obviamente, ¿no? Y ya se cambia, en lugar del sábado, que era el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es el domingo, las fiestas en general, los días festivos. El quinto mandamiento pasa a ser ahora el cuarto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento pasa a ser el quinto, que es el mandamiento de no matar. Obviamente con los aportes del Nuevo Testamento, lo que ya comentamos, ¿no? El séptimo mandamiento, con los aportes del Nuevo Testamento, pasa a ser el sexto mandamiento. Ya comentamos sobre eso, la parte interior, la parte del alma, del espíritu, ¿no? El octavo mandamiento pasa a ser ahora el séptimo mandamiento de no robar. El noveno mandamiento pasa a ser ahora el octavo mandamiento. Y fíjense, hasta este punto, entonces diríamos, bueno, el décimo pasa a ser el noveno
Y ya, ¿cómo quedaría entonces? Quedarían 9 mandamientos. La iglesia lo que hace es que el 10º mandamiento, lo divide en dos. ¿Por qué lo divide en dos? El 10º mandamiento abarcaba todo lo que le pertenece a tu prójimo, incluyendo la mujer. La iglesia dice, no, por un lado es la persona y ya no solo la mujer, sino el cónyuge, ¿no? En algunas también formulaciones de los 10 mandamientos se menciona ya así, de manera general, esposo o esposa, ¿no? Pero bueno, todavía se sigue manteniendo esto de la mujer de tu prójimo. Entonces, por un lado, es el 9º mandamiento que se refiere a la persona y el 10º mandamiento a las cosas. No desear a la persona, no codiciar sus cosas. Por eso es que ahora sí, este 10º mandamiento se divide en dos y se cambia, bueno, pasa a ser el 9º y el 10º mandamiento. Y ahí están los textos bíblicos, ¿no? Que tenemos. Digo, se está grabando este tema, entonces ahí lo van a poder repasar con calma, le pueden poner pausa, ir buscando cada texto bíblico ahí. Y si se dan cuenta, todos son del Nuevo Testamento, obviamente, ¿no? Entonces, estos son los cambios que tenemos, tanto de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento como los 10 mandamientos que tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que están basados en el Nuevo Testamento. Por eso, recuerden que decía, por ejemplo, para ver cada uno de los mandamientos hay que ir viendo, por cuestión de tiempo, bueno, ahorita iba yo a mencionar cada texto bíblico, este, pero bueno, ahí están los textos bíblicos para que con calma y que sirva de tarea cuando vuelvan a ver el video, para que vayan revisando cada texto bíblico y ahí se los dejo entonces. Bueno, ahora vamos a ver, hay que verlo todo a la luz del Nuevo Testamento. Por eso es necesario que cada cuestión doctrinal, cada cuestión de fe que queramos encontrar en la Sagrada Escritura, todo lo veamos a la luz del Nuevo Testamento, porque hay una evolución en cuanto a la comprensión de la revelación. Y para nosotros, la ley que debemos seguir es la ley de Cristo. Vean, este esquema ya lo habíamos platicado. Antes de que llegara la ley del Antiguo Testamento, era la ley de la venganza, así lo vamos a poner, ¿no? Había costumbres, religiones de la época. Viene Dios, se manifiesta a Moisés, establece una ley y empiezan con la ley del talión. Ya es una superación. Ojo por ojo, diente por diente, ya no te vengues. Sí, pero hazlo, ves, estaba permitido, ¿no? La venganza, pero hazlo con medida, ¿no? Te hicieron un daño, tú haces el mismo daño, te permitía esto. Y viene Jesús y una ley perfecta, un escalón más. Así es como Dios se va manifestando. La ley del perdón, la ley del amor, ¿no? Así que en resumen, de lo que hemos visto hoy, Dios estableció la antigua alianza exclusivamente con el pueblo de Israel y no con la humanidad en general. Hay que recordar esto. Ahora, los 10 mandamientos son la expresión más genuina de la antigua alianza. Y Dios prometió una nueva alianza. Con la muerte de Cristo, Dios estableció la nueva alianza o el Nuevo Testamento, anulando la antigua, como lo dice la carta a los hebreos, ¿no? Que con la muerte de Cristo, Jesús, Dios, eliminó la ley del Antiguo Testamento para establecer el Nuevo Testamento. Y nosotros, este es importantísimo, nosotros pertenecemos al Nuevo Testamento, no al Antiguo. Por lo tanto, no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés, porque no pertenecemos al pueblo de Israel y estamos viviendo en el Nuevo Testamento. Obviamente, como ya lo vimos, hay mandamientos que se conservan incluso en el Nuevo Testamento. No porque en el Antiguo Testamento esté el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, y como está en el Antiguo Testamento, entonces ya no vale en el Nuevo, ¿no? Hay cosas que se conservan, ¿no? Pero hay cambios que ya hemos visto cuáles son.
Hablando también del resumen, la Iglesia Católica acepta los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, fíjense, los acepta, pero vistos a la luz del Nuevo Testamento, es decir, aportando las modificaciones correspondientes que ya hemos visto. Siempre la Iglesia, y por eso hizo esto, ¿no? La Iglesia Católica hizo estos cambios porque vio la ley de Cristo y quiso expresar la ley de Cristo en estos 10 mandamientos que tenemos hoy en día. Estando así las cosas, entonces, las objeciones de los protestantes en el sentido de que la Iglesia Católica está manipulando los 10 mandamientos de la ley de Dios y que no los cumple al pie de la letra, pues no tienen fundamento. Hemos visto por qué razón. Así es que hay que recordar, fíjese, incluso hay mandamientos que no están, que debemos cumplirlos y no están en los 10. Por ejemplo, recuerden que nosotros nos confesamos esos 10 mandamientos, por no cumplir alguno de los 10 mandamientos, ¿no? Pero hay otros que también fueron mandamientos de Jesús y no están en los 10. A ver, recuerden un mandamiento de Jesús. Uno se los digo, Jesús dijo, un mandamiento, vayan y prediquen el evangelio a toda la creación. Y de alguna manera nosotros tenemos, de alguna manera ya vimos el tema de jerarquía, pero nosotros también tenemos que seguir este mandamiento. Está el amor al prójimo, está también el mandamiento del perdón. Y uno a veces, imagínense, con el mandamiento de la predicación del evangelio, uno no va con el padre y le dice, Padre, me confieso porque no he evangelizado, ¿no? Casi ese no lo decimos. Deberíamos también confesarnos con el sacerdote, porque no hemos cumplido el mandamiento de evangelizar. De acuerdo a lo que nosotros podamos hacer, si quien puede dar más, que dé más, ¿no? Pero también es un mandamiento de Jesús. Así que, Señor, ¿a quién vamos a ir? Dice San Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Que el Señor nos ayude a comprender su ley en el Nuevo Testamento, a interiorizarla en nuestro corazón y de esta manera seguir siendo fieles a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues esto es todo por el tema del día de hoy y por la sesión de hoy. Vamos a continuar en la siguiente sesión.